Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa desde Cajamarca con mi gran amigo, mi hermano, además. Es uno de los especialistas más capos de la energía geotérmica, el ingeniero Víctor Manuel Francisco Javier Vargas Rodríguez. Bienvenido, Vitucho, ingeniero geólogo. Bienvenido a Diálogo Ciudadano. Renzo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto conversar contigo y poder hablar un poco de la energía geotérmica, una energía tan bondadosa que tenemos aquí en el país. Hoy vamos a hablar sobre la energía geotérmica, la energía renovable, el futuro energético de nuestro país, cómo estamos a comparación también de la región. Pero sobre todo vamos a evocar todos nuestros recursos, sobre todo esta tierra maravillosa del norte del país, Cajamarca. Espérame, Vitucho, un ratito, mientras invitamos a todos nuestros amigos que compartan el Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, donde salga esta publicación. Denle like, denle corazoncito, ¿ya? Recomienden, porque hoy vamos a hablar desde Cajamarca sobre las energías renovables y en especial lo que se viene con la energía geotérmica. Bienvenido, ingeniero Vargas, gran amigo además, Víctor. Tú sabes que estamos en una época de repensar nuestra ciudadanía, de repensar nuestra patria. Estamos frente al bicentenario, a unos meses de cumplir 200 años como república. Pero en estos 200 años de república hemos pasado por diferentes momentos de boom energético, ¿no? Y también de las industrias nacionales en algún momento. El guano, el salitre, luego el caucho. Y en los últimos años se veía con mucha expectativa las grandes reservas del gas de camisea, ¿no? Entonces, recién los ciudadanos peruanos comenzamos a evaluar si realmente podemos tener un potencial en la energía que producimos como país. Y la gente, cuando le hablas de energía, o creen que solamente son las kilocalorías que te comes en tu gaseosa, ¿no? O estamos hablando solamente de la energía eléctrica, ¿no? Uy, se va la energía, se va la luz, ahí quedamos. Pero, ¿realmente el Perú tiene un potencial energético o es que estamos ante una crisis internacional y tenemos que comenzar a mirar, como hacen otros países, otras matrices energéticas para poder sobrevivir? ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, nosotros históricamente el desarrollo energético de los países ha comenzado en primer lugar por el carbón, hace siglos atrás. Luego se dejó el carbón y se pasó al petróleo, hubo un cambio, una transición. Luego del petróleo al gas, y es donde nosotros nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces son etapas de transición energética donde tienes una fuente que en un momento es la más eficiente, se adecua a tus necesidades, y luego porque los contextos cambian, la dinámica social cambia, en este momento estamos en una coyuntura de cambio climático, entonces las exigencias ambientales cambian y amerita un cambio o una transición energética, ¿no? En las últimas décadas del siglo pasado nosotros hemos sido altamente dependientes del petróleo. Si bien es cierto, el Perú tiene yacimientos de petróleo, somos un país que importa o que compra el petróleo. Es Luego decir, se descubrió... pero para entendernos, nosotros, los peruanos, se decía mucho tiempo que teníamos reservas de petróleo, teníamos petróleo en el norte del país, ¿no? En la selva. En la selva, la Amazonía, con estos grandes ductos y hay muchos problemas ambientales allí también. Pero a pesar de tener petróleo, no alcanza con ello para mover la energía de nuestro país. Es decir, las industrias del país, la Lo que luz. pasa es que el petróleo se usa con dos fines, ¿no? Uno es el transporte y el otro es la generación de energía eléctrica. Y nosotros ya hemos dejado de usar petróleo para la generación de energía eléctrica, pero lo seguimos usando para el transporte. Y aún así nosotros somos consumidores de petróleo, tenemos que importar. Hay características técnicas también en el tema del petróleo, la calidad, que no es mi tema y no voy a ahondar ahí, pero nosotros importamos petróleo. Cuando aparece el gas, surge
como una alternativa menos contaminante que el petróleo, muchísimo menos contaminante que el carbón también, pero sigue siendo un combustible fósil. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú lo descubres, lo explotas y en algún momento se acaba. Este escenario hace que miremos más allá, en el mediano y en el largo plazo o en el muy largo plazo. Y acá es donde entran las energías renovables. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos geotermia, tenemos biomasa. Entonces tenemos una variedad de energías renovables que felizmente ha habido voluntad política en algunos momentos de la última década y es por eso que varios proyectos han visto la luz. Es decir, cuando hablamos de energía renovable en nuestro país, hablamos de que hay recursos para poder echar a andar nuestro país. Es decir, tenemos algunos recursos dentro de nuestro suelo, nuestro subsuelo, en el aire, por nuestra geografía. Entonces, ¿por qué no somos una potencia energética? Si tenemos pues quebradas, tenemos ríos, tenemos volcanes, ¿no? Entonces, ¿por qué no seríamos una potencia energética? Mira, en este momento la matriz energética del Perú principalmente es bidependiente. ¿Qué quiere decir? 50% es casi hidroeléctricas, por ejemplo la hidroeléctrica del Mantaro, y el gas. Hay un menos del 10% que han dado cabida a las energías renovables. Esta bidependencia es muy peligrosa, porque ¿qué pasa si hay un terremoto y se rompe el ducto o tenemos 5 años secos y no hay lluvias? Las hidroeléctricas no van a operar a su capacidad y el Perú se vería en riesgo energético. Entonces, el objetivo es diversificar la matriz energética. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué ahora? La coyuntura política normalmente nos ha llevado a mirar el corto plazo. Y muchas veces pensamos, o nuestros políticos piensan, que el corto plazo son sus 4 años de mandato a nivel regional o 5 años a nivel nacional, congresistas, presidentes. No han visto en el horizonte. Te pongo un ejemplo, el desarrollo de la energía geotérmica se da en el mundo y en muchos países como Asia o Centroamérica a raíz de la crisis del petróleo del 80. Entonces se dieron cuenta que apostar por los recursos propios, porque la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica son recursos autóctonos. Cualquier país puede generar electricidad quemando petróleo, pero si no lo tiene, lo va a comprar. Pero deberías aprovechar primero lo que tienes en casa. Y nosotros tenemos el calor de la tierra. Mira qué interesante, porque además nuestra cultura prehispánica y que se ha ido desarrollando a lo largo de la República, además, sobre todo en los Andes peruanos, es esta relación con nuestra tierra. Y cuando hablábamos hoy, antes de la entrevista, te hacía este símil y te decía, oye, la pachamanca, ¿no? Esta comida de dentro de la tierra, ¿no? Con el calor se cocina. ¿Y qué pasa, ¿no? Si nos metemos un poco más al interior de nuestra superficie, de nuestra tierra, adentro, ¿tenemos energía suficiente como para echar a andar nuestro país? Definitivamente, no solo el país, sino el mundo. La energía geotérmica tiene un potencial importante. ¿Por qué? Nadie ha llegado al núcleo de la Tierra y se estima que a mayor profundidad, conforme tú entras en el interior de la Tierra, tienes mayor temperatura. Se calcula que en el núcleo de la Tierra la temperatura es alrededor de 5.000 o 6.000 grados centígrados, inalcanzable para el hombre, que te daría energía por miles o cientos de años. Entonces, la energía geotérmica consiste en aprovechar este calor interno que existe en la Tierra de manera natural, pero a una profundidad asequible económicamente, porque todo proyecto tiene que ser viable desde el punto de vista económico, además de apuntar a satisfacer una necesidad. Pero tú has hablado algo. Sí, sí, perdona que te corte. Entonces, para que nos entiendan ahora todos los que nos están viendo, mientras más calor, más energía. Exacto. Entonces, mientras más al fondo de la Tierra, más profundo, ¿no? Más Más temperatura. energía. Y nosotros tenemos esa potencialidad de desarrollarla. O sea, ¿es posible hacerlo o simplemente es una alucinación teórica? Es posible hacerlo, te aseguro que la venimos haciendo hace muchísimos años y algo interesante. ¿Tú te acuerdas por historia cuando llegaron los españoles a Cajamarca, el encuentro de dos mundos que le llaman? ¿Dónde estaba el Inca Atahualpa? Estaba En en sus Baños baños, del ¿no? Inca. Ajá. Exacto. Entonces, ya estaba haciendo uso de la energía geotérmica.
Entonces, el uso de este tipo de recursos tiene un valor histórico y cultural, no solo en el Perú, sino en muchos otros lugares. Para que la gente nos entienda, entonces esos baños termales que existen en diferentes partes del país, y lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Allí vemos alguna imagen, ¿no? Estos baños termales, ya nos explicarás, son producto de esta energía que emana de la Tierra. Ahora, nos imaginamos si podemos utilizar ese calor, esa fuente de energía para hacer otras cosas, ¿no? Porque ahí solamente lo estamos viendo para darnos un chapuzón, entibiarnos un poquito y algo turístico, 2 fotos y se acabó. No veo dónde más se pueda utilizar energía geotérmica, Víctor. Sí, tienes razón. Y acá es importante aclarar, ¿no? O sea, la energía geotérmica es el calor que existe en la Tierra y que nosotros lo aprovechamos. La presencia de las fuentes termales en la superficie de la Tierra, como las fuentes termales de Baños del Inca, en Cajamarca, Churín, en Lima, La Calera, que queda en Arequipa, son lugares muy conocidos. Tú ya tienes el agua caliente ahí, entonces ya estás aprovechando esta energía geotérmica. Hay otro aspecto cuando tú haces estudios más detallados y buscas encontrar este calor a mayor temperatura y mayor profundidad, a unos 2 o 3 kilómetros de profundidad. Y mediante una perforación vas a extraer este vapor muy caliente, el vapor va a mover la turbina acciona el generador y se genera la electricidad. Entonces, ahí es donde radica la importancia de desarrollar la energía geotérmica para contribuir a diversificar la matriz energética porque es un recurso que tenemos. Pero Entonces, por otro lado, ajá, un ejemplo tenemos, concreto sería, Víctor, tal vez lo que puede ocurrir en la región alto andina. O sea, todos los años nos apenamos, pero lo vemos cada año, los muertos, los niños, los animalitos, etcétera, en la región de Puno, ¿verdad? Entonces ahí a más de 4.000 metros. Mueren siempre, de frío, mueren los animales, y siempre estamos con la campaña de la frazada. Una respuesta puede ser precisamente este tipo de energía. exactamente, y ahí era al punto al que yo iba. Un uso de los recursos geotérmicos es la generación de electricidad, que hablamos hace un momento, pero tiene otros usos que se conoce como usos directos. Lo que hacía el Inca Atahualpa, lo que hacían los incas, lo que hemos hecho nosotros alguna vez que hemos visitado una fuente termal, un baño termal y nos hemos bañado, ya hemos hecho uso de esa energía geotérmica. Lo que acabas de indicar que ocurre en la región altoandina, sobre todo el sur, es cierto. Épocas de un frío intenso, pero no ha habido una campaña para desarrollar soluciones ante este frío intenso. La donación de frazadas no es una solución sostenible, pero en muchos lugares muy fríos en la zona de Puno hay fuentes termales. Entonces valdría la pena estudiar el recurso y ver de qué manera, utilizando este calor que ya existe de manera natural, se crean sistemas de calefacción para brindarle calor a las casas, a los corrales o cobertizos donde tienen sus animales, porque recordemos que las llamas, las alpacas o cualquier otro animal que tiene esa gente, estos pobladores de estas zonas altas, es su capital de trabajo. Y si se les mueren por el frío, están atentando contra ellos también. Entonces la geotermia podría surgir como una alternativa para brindar soluciones respecto a este tipo de problemas que aqueja a varios compatriotas nuestros. Es decir, lo fácil, ¿no? Es decir, ¿qué hacen allí? Ya deben de mudarse, tienen que desplazarse, nadie puede vivir allí. Pero en realidad es que sí, podemos utilizar los recursos propios de la tierra para generar no solamente que puedan habitar, sino que puedan generar riqueza. Porque si tienes que no se te mueren los animales y tienes siempre una situación de confort, o tal vez, como lo hablamos en la mañana, podamos comenzar a hacer biohuertos o cultivar algunas especies que con un poco de calor durante toda la temporada pues puedan comenzar a vivir, ¿no? ¿Es posible o me estoy ya pensando demasiado, más allá de lo evidente? No, sí, sí es posible, pero un poco para cerrar el tema de la calefacción, te quiero poner un ejemplo que es muy interesante. Hay una zona en Tacna, el poblado de Covire, 4.500 sobre el nivel del mar, en la zona altoandina. No hay absolutamente nada. 5 casas, una escuela multigrado. A menos de 10 kilómetros está el penal de Chayapalca. Así es. Muchas veces he escuchado las quejas de que es inhumano tener a los presos allá, pero nadie se ha dado cuenta que volteas y tienes gente en condiciones más inhumanas, que nadie se ha preocupado por ellos. A 5 metros de esta comunidad hay fuentes termales
a 90 grados centígrados, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, con un buen proyecto de calefacción, le podrías dar calidad de vida a esta gente. Y lo segundo que tú dices, invernaderos. Los invernaderos geotérmicos está demostrado que son más eficientes que los invernaderos convencionales, porque en el invernadero convencional tú solo aprovechas el calor de la luz del día, por el sol. En la noche no hay. Pero los invernaderos geotérmicos, como tú controlas el calor durante día y noche, hay ciertas especies que desarrollan un crecimiento óptimo en muchísimo menos tiempo. Teniendo en esta, por poner un ejemplo, en esta zona, un recurso termal, 90 grados, puedes diseñar un sistema de calefacción para las casas del poblado. Puedes capacitarlos y construir un invernadero geotermal de tal manera de que puedan mejorar su calidad de vida, mejorar su dieta. Probablemente mucha gente o muchos niños tienen anemia, porque es gente que no come pan, que no come verduras. Entonces, les cambiarías realmente la vida a estas personas si hubieran proyectos que tuvieran esa mirada, ¿no? Y de aprovechar lo que se tiene. O sea, no tienes que llevar combustible, no tienes que llevar nada, simplemente aprovechar el recurso que ya existe en su tierra. Cuando estás mencionando esta parte que es de desarrollo sostenible de nuestras comunidades, entonces me viene a la mente, y seguramente muchos de nuestros amigos y amigas que no están viendo esto en este momento, recuerdos de algunas regiones donde pagan muchísimo más por el combustible o por algún otro elemento que está alejado. Me refiero a algunas ciudades de la selva o el interior de la sierra peruana, donde precisamente por no tener este recurso, esta matriz energética, aún pagan mucho más por transporte, por llevar los productos a otro lado para que se conserven. Si comenzamos a hacer este tipo de proyectos en algunas zonas del país, podrían ser comunidades sostenibles y se podría pensar en desarrollar industrias locales y regionales, porque muchos dicen, hay que desarrollar la industria, pero no tenemos energía, la luz me cuesta muy caro, no hay carreteras, no hay combustible, la logística es terrible. Pero si tenemos una fuente de energía directa, como es el uso precisamente de la geotermia en algunos lugares del país, entonces se pueden desarrollar regiones así. O sea, podemos darle la vuelta a ese mapa de la pobreza, por ejemplo, Cajamarca, ¿no? Que con toda la mina sigue siendo una de las regiones más pobres. Entonces, ¿se puede dar la vuelta a esto? Definitivamente, lo que se necesita es una mirada integral. La geotermia puede representar una alternativa, pero probablemente se complementa con otras. Lo interesante de los proyectos geotérmicos, en la experiencia que tengo mirando ejemplos en otros lugares del mundo, es que también su desarrollo refleja equipos multidisciplinarios. Tienes que tener, si estás trabajando en un invernadero, tienes que tener ingenieros agrícolas, puedes tener ingenieros forestales, tienes que tener ingenieros geólogos para ver el recurso, ingenieros mecánicos, si estás viendo sistemas de calefacción, igual, y tienes que tener a la gente o a los profesionales que te analizan también la parte social, porque hay que recordar que nuestras necesidades no son las mismas necesidades de nuestros compatriotas en otros lugares. Y por más bonito que pueda sonar un proyecto geotérmico, si las personas no lo interiorizan o no sienten que ese proyecto les va a ayudar a mejorar su calidad de vida, el proyecto va a fracasar. Entonces siempre hay que tener una mirada integral y la sostenibilidad se basa en que las personas asuman o hagan suyos este tipo de proyectos y los profesionales que podemos tener el conocimiento es llevar este conocimiento hacia ellos y apoyarlos. Algo interesante también para el desarrollo de la geotermia, que se enlaza, por ejemplo, en darle la vuelta a muchas regiones que están deprimidas económicamente, es que la geotermia es muy bien vista en el mundo y es muy bien vista por los fondos verdes. Entonces hay mucho dinero en el mundo esperando ser repartido para este tipo de proyectos. Y probablemente hay lo mismo para proyectos solares que son muy interesantes o para proyectos eólicos o mini hidroeléctricas también. Lo importante es tener una mirada holística, integral respecto a analizar las reales necesidades y ver de qué manera los recursos que se tienen en la zona podrían apoyar o apalancar el desarrollo. Tú hablas de Cajamarca, probablemente acá en Cajamarca nos hemos cerrado mucho con la minería y hemos pensado que el único eje de desarrollo para la economía de la región es la minería, pero no hemos mirado otras cosas. Por ejemplo, a mí me da muchísima pena que yo estando acá en Cajamarca no escucho hablar del parque eólico Dunas Huambos que se está construyendo en la provincia de Chota. Es uno de los 5 parques eólicos más altos del mundo construido y es el primer parque eólico construido en la sierra.
Pero acá la gente de repente está más abocada en hablar de la minería, en los antimineros que todavía se mantienen por razones políticas más que ambientales, y no miran los otros recursos que tenemos en la región. Tenemos fuentes termales no solo en Cajamarca, en Selendín, en Chota, en muchísimas regiones, y así muchos lugares del Perú Te- tienen Tenemos diversos aquí recursos geotérmicos. precisamente unos mapas puntuales. La zona roja del sur del Perú es la zona donde hay mayor capacidad geotérmica en el país, ¿es cierto? Mayor potencial para generar electricidad, la zona roja, Electricidad, en el ok. mapa que se observa ahí. Que es Y Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Moquegua, ¿no? Tacna, exactamente. Correcto. Pero alrededor de la cordillera de los Andes, que surca todo el país, tenemos más de 500 fuentes termales. En teoría, más de 500 oportunidades para desarrollar una localidad que probablemente lo necesita. Donde hay una fuente termal se puede desarrollar un proyecto de este tipo. Y Se además puede, hay experiencia a nivel internacional de ello. ¿Cuáles son estos países que han logrado esta experiencia exitosa y sostenible en el tiempo? por ejemplo, partamos de algo muy interesante. Holanda es muy conocida por sus flores, por sus Ajá. tulipanes. Muchos tulipanes crecen en invernaderos geotérmicos. Ajá. ¿Ya? Hay una Eso es industria ahí interesante. Hay una industria muy establecida y que y genera sostenible. muchísimo dinero. Correcto. Ajá. Algo más local. En México se ha construido un deshidratador de fruta aprovechando el calor geotermal y deshidratan mangos y los exportan a Estados Unidos. Y tienes mango deshidratado producto o aprovechando el calor interno que existe en la tierra. En Chile se ha construido el primer invernadero geotérmico de la región de Sudamérica. También un proyecto muy interesante con una vista social muy importante para mejorarle la calidad de vida a una zona un poco aislada que no tenía la oportunidad de comer productos frescos, porque en el transporte y el tiempo que llegaba en llegar, demoraba en llegar los productos hasta este lugar, ya se echaban a perder y no se podían tener frescos durante mucho tiempo. Tienen un invernadero ahora que les permite tener productos frescos, mejoran su calidad de vida. Y al mejorar la alimentación hay una cascada en la mejora en la gente. Los niños pueden estudiar mejor, los jóvenes pueden estudiar mejor, la gente puede trabajar mejor también. Entonces Y, sí tiene ciertos beneficios. y pueden coexistir las diferentes fuentes de energía, sobre todo con énfasis en que sean renovables o sostenibles. Por ejemplo, ya lo mencionaste, paneles solares, fuente eólica, esta que es de la fuente geotérmica, las hidroeléctricas, etcétera. ¿Pueden coexistir o es que no pudiesen coexistir porque implementarlas costaría tanto que al final deja de ser competitivo, rentable, porque hay que invertir, ¿no? Definitivamente. Y pueden coexistir. Un ejemplo muy interesante que tuve la oportunidad de visitar, hay un lugar en Costa Rica, Guanacaste se llama, donde está la planta geotérmica. Y cuando la visitas te llevan a un lugar en el cual tú puedes tomar una foto y tienes la planta geotérmica en un lugar, en primer plano, digamos, luego en segundo plano, una planta de paneles fotovoltaicos para generar electricidad aprovechando el sol y al fondo las hélices de un parque eólico. Entonces sí puedes desarrollar un mix de energías renovables, porque no compites, sino complementas. Igual, si ahorita desarrolláramos energía solar, energía eólica, con mayor ímpetu, desarrolláramos la energía geotérmica, no le vamos a quitar campo a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles todavía van a estar muchísimo tiempo en nuestra matriz energética, pero vamos a complementarlos, se va a diversificar y lo interesante es que los recursos renovables en el Perú están en el norte, están en el centro y están en el sur. Entonces están diversificados. Cada región puede aprovechar mejor sus recursos. Y ya los precios te indican que son proyectos viables, ¿no? O sea, la energía eólica, la energía solar fueron muy caras al inicio, hace 10 años, pero el desarrollo tecnológico hace que ahora cada uno pueda tener paneles solares en su casa y autoabastecerse. Entonces es posible. En el caso de la geotermia también, los precios para generar electricidad con geotermia ahora son competitivos en el mercado, ¿no? Y algo importante que olvidé mencionar es
La energía geotérmica usa el calor interno de la Tierra, 24 horas, 365 días del año. Es energía de base que le da estabilidad al sistema eléctrico. La energía solar y la energía eólica son intermitentes, porque no hay viento en la misma dirección y con la misma fuerza las 24 horas del día y no hay sol las 24 horas del día. Entonces, la energía geotérmica puede ser la base de tu sistema y puedes ir complementando con otro tipo de fuentes energéticas. Y no se va a desinflar la Tierra, o sea, no se va a enfriar, ¿no? Porque sacas el calorcito, después nos vamos a enfriar, hermano. Puede ser una pregunta válida, nada que ver, Renzo. Esto es lo que tú me dijiste, ¿no? No, lo que pasa es que es renovable. Yo digo, ¿cómo vas a renovar si estás sacándole el calor a la Tierra? Después nos vamos a enfriar. ¿De eso se trata o nada que ver? No es así. Tu pregunta es interesante y la he escuchado muchas veces. Nosotros, en el proyecto en el que trabajo, está cerca de una zona volcánica y nos han dicho, pero si ustedes perforan van a hacer que el volcán erupcione y nos morimos todos. Uno, no trabajamos sobre el volcán, trabajamos sobre la zona geotérmica. Y dos, la acción del hombre no puede afectar fenómenos geológicos tan grandes como la erupción volcánica. La Tierra está caliente, te decía hace un momento, el núcleo 5.000, 6.000 grados. La acción del hombre no va a enfriar la Tierra. Y algo importante que has dicho, nosotros tenemos el calor interno en la Tierra, lo extraemos, generamos electricidad, o lo usamos en un invernadero, o lo usamos para bañarnos y divertirnos. Cuando generas electricidad, luego este vapor lo conviertes en agua y mediante otro pozo lo devuelves al interior de la Tierra. Entonces tienes un ciclo casi cerrado. Tienes el recurso, lo usas y lo devuelves. De esta forma es que se genera la sostenibilidad. El proyecto geotérmico para generación de electricidad más antiguo del mundo funciona desde 1913, hace 107 años, y todavía genera electricidad, comercialmente hablando. Es decir, que te genera réditos, ¿no? Y O sea, satisface una necesidad. es decir, es un círculo completo. Utilizas el recurso, lo devuelves, eres sostenible en el tiempo, eres competitivo, porque me imagino que va a haber algunos gastos de mantenimiento, pero ya está el sistema operando y además comienzas a crear un desarrollo social y productivo, porque no solamente es que ya lo utilizo para poner un poquito de calor a mi casa, sino podemos hacer algo interesante precisamente para hacer una producción masiva de algo, utilizar en lugares donde no existía esta matriz. Por ejemplo, hay una pregunta además que hay que aprovechar porque los pocos minutos que nos quedan, Víctor, porque nos dice Sana, nos dice cuántos grados de calor se necesitan para secar los mangos. Es decir, no vaya a ser que salga tanta fuerza que eche a perder toda la cosecha, que nos quememos todos, de repente sale el fuego. O sea, ¿es sano esto? ¿Hay que tener precaución? ¿O es que después sale tipo un dragón, una erupción volcánica de donde no había volcán y nos quemamos todos? ¿Se puede jugar Mira, así no con quiero, el calor de la no Tierra? quiero dar información incorrecta, pero sí es importante mencionar lo siguiente. Tú vas a usar el vapor en una máquina que deshidrata. Entonces, en lugar de darle la energía a esta máquina con electricidad o quemando algún combustible fósil, aprovechas este vapor. Yo entendería que el procesamiento en la deshidratación de mangos tiene un proceso ya de acuerdo a las características de la máquina que se van a desarrollar de manera adecuada. Pero en general, los usos directos, y un uso directo es la deshidratación de mangos, tú lo haces con recursos que pueden estar entre los 50 y 100 grados centígrados. Para ir cerrando, Víctor, te agradezco mucho, más allá de la amistad, es todo el conocimiento que nos has brindado el día de hoy y me gustaría que puedas cerrar con esta exhortación o qué pueden hacer tanto los ciudadanos para impulsar proyectos de geotermia como las autoridades locales y regionales. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tienen que tocarle la puerta a alguien? ¿Tienen que buscar en internet? Hay empresas que quieren desarrollar estos proyectos, hay ONGs, nuestros jóvenes, talento como tú, hay un montón o hay que buscarlos como aguja en un pajar. ¿Qué se necesita realmente para desarrollar estos proyectos? Yo creo que para abrir la industria geotérmica se necesita voluntad política. Y si no hay voluntad desde nuestros políticos, nosotros debemos generar la acción para crear esa voluntad. Entonces, sí es importante que para desarrollar cualquier tipo de recurso, yo creo que esto es una regla,
tienes que conocer lo que tienes. No podemos hablar de que vamos a desarrollar la geotermia si es que no sabemos qué es geotermia. Entonces, algo que yo sí considero importante es que en las universidades donde hay carreras de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica o ingeniería geológica, le den una mirada, o ingeniería de la energía, que también hay esa carrera, le den una mirada a la energía geotérmica. Que no solo piensen, porque acá hay el cliché de que renovables es solar y eólica, pero también tenemos geotermia y deberíamos estudiar más. El Estado ha hecho a través de INGEMET, el Servicio Geológico Peruano, muchos esfuerzos para estudiar estos recursos, se necesita más. Cada universidad podría tener un proyecto de geotermia en curso. ¿Qué le pediría a los ciudadanos? Este pedido es muy especial, que cuiden los recursos, que cuiden sus fuentes termales, porque muchas veces pensamos que es el baño de agua caliente que no tengo en mi casa y no lo cuido. Y realmente es un patrimonio, da envidia cómo se cuida en otros países. Los baños termales en Roma son impresionantes y tienen un valor histórico-cultural increíble. Debemos cuidar, en el caso de los cajamarquinos, baños del Inca, para que siga desarrollándose. Y esto va a contribuir al desarrollo de este tipo de industrias. Te agradezco mucho. Precisamente hay una última, Roberto Herrera nos dice, necesita la propuesta técnica formulada y ajustada a las formas de inversión pública y privada enmarcadas en el Plan Nacional. Muy bien. Gracias, Roberto. Sí, se necesita eso. Se necesita comenzar a ver esta posibilidad como algo técnico y político, evidentemente. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco Gracias a y ti, nos vemos Renzo. muy pronto con más dos temas de energías renovables. Nos vemos. Gracias a ti y a todos los amigos que nos han escuchado. Un gusto. Cuando quieras para compartir. Gracias. Amigos de Diálogo Ciudadano, hoy hemos estado con Víctor Vargas Rodríguez, uno de los expertos peruanos, cajamarquinos, de los pocos expertos en realidad, en la energía geotérmica. Una energía renovable, limpia, con un ciclo cerrado, que puede ser no solamente el futuro, sino ya la realidad para desarrollar las diferentes regiones de nuestro país, empezando por darle calor y sostenibilidad a las regiones altoandinas. El sur del Perú tiene una riqueza increíble en geotérmica, pero va hasta el norte, también en Cajamarca, en Piura y en todos los Andes tenemos esta riqueza. Los invito a revisar el LinkedIn de Víctor Vargas Rodríguez y buscar en YouTube, en todos lados, sobre la energía geotérmica y comenzar a impulsar como ciudadanos que se implementen estos recursos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Nos vemos. Dejen sus comentarios, denle like, sigan la página, compártanla, corazoncito. Nos vemos. Chau.